bajo el sol del mediodía, cuando las sombras se encogen y el aire parece arder. Una mujer camina sola con un cántaro vacío. Nadie la acompaña, nadie la saluda, y en el camino hacia un pozo antiguo aparece una pregunta incómoda. ¿Qué historia familiar te lleva a buscar agua cuando todos los demás ya se fueron? Porque esta no es solo la escena de un encuentro famoso, es la historia de una segunda oportunidad que nadie esperaba. Hoy vamos a entrar en ese diálogo entre Jesús y la mujer de Samaria, como si lo estuviéramos escuchando por primera vez. Y al final vamos a descubrir dos cosas concretas. ¿Qué pista deja el relato sobre el hogar del que ella venía? ¿Y por qué Jesús eligió ese pozo? Como si hubiera estado esperándola desde antes de que ella supiera que lo necesitaba. La región se llama Samaria, una franja de tierra entre la Judea al sur y la Galilea al norte. Para muchos judíos de la época, atravesarla era una provocación. Había heridas viejas, insultos repetidos, fronteras invisibles, así que no era raro que un viajero rodeara el camino con tal de no cruzarse con los otros. Jesús, en cambio, toma la ruta que muchos evitaban. No va con prisa de turista, ni con la cautela de quien teme el rechazo. Va como quien busca a alguien. Camina con sus discípulos, pero llega un momento en que se separan. Ellos entran al pueblo a comprar comida, y él se queda cerca de un pozo, que según el relato bíblico, estaba asociado al patriarca Jacob. Es un pozo conocido, un lugar con historia, piedras gastadas por generaciones, cuerda que sube y baja, el eco del agua en la profundidad. Jesús se sienta, cansado del camino, y en ese silencio, sin aplausos, sin multitud, empieza a construirse el giro más grande de la jornada. Entonces, aparece ella. No llega con un grupo de mujeres conversando, como solía ocurrir cuando se iba por agua, sino sola y a una hora extraña, cuando el calor es más duro. El texto no explica el motivo, pero el detalle queda ahí, como una señal de que algo no está bien. A veces, uno elige horarios raros cuando no quiere cruzarse con nadie. Hay gente que carga vergüenza como si fuera parte del cuerpo. Sonríe por fuera, pero por dentro camina mirando el suelo, calculando rutas, evitando miradas. Quizá tú conoces esa sensación. No tiene que ser un pozo. Puede ser el pasillo del trabajo, la reunión familiar, la iglesia misma. Cuando la mujer se acerca, ve a un hombre sentado. Por su forma de vestir y por la tensión entre pueblos, es evidente que es judío. Lo lógico habría sido el silencio, o una frase cortante, o simplemente ignorarse. Pero Jesús rompe el guión y le pide agua. Es una petición simple, casi doméstica, y por eso mismo desarma. Ella responde sorprendida, no solo porque un judío le hable, sino porque un hombre le pida algo a una mujer desconocida en un lugar público. La conversación empieza donde la sociedad decía que no debía empezar. Jesús no discute identidades como si fueran banderas. Empieza con sed y enseguida abre una puerta más profunda. Le habla de un don de Dios y de un agua distinta. Una que no depende del fondo del pozo ni de la fuerza del brazo. Ella entiende lo literal, como cualquiera piensa en agua que evitaría volver una y otra vez con el cántaro. La escena tiene algo tierno y algo irónico. Ella habla de la incomodidad de cargar, de la logística, del cansancio de repetir, y Jesús está hablando de otro cansancio, el de vivir con el corazón seco. A veces confundimos la sed del cuerpo con la sed del alma, porque se sienten parecidas. Ambas te vuelven impaciente.
Para sostener la conversación, la mujer menciona el pozo y a Jacob, lo llama nuestro padre. Y ahí aparece la primera pista de ese misterio que muchos pasan por alto. Ella se siente parte de una herencia. No habla como quien escucha un mito lejano, sino como quien creció oyendo esos nombres en casa, en la sinagoga samaritana o alrededor de una mesa. Y aquí se abre el primer hilo. El Evangelio no nos dice quién fue su padre biológico, ni su madre, ni su apellido, pero no es una mujer sin historia. Sus palabras revelan que alguien le enseñó a pertenecer a una tradición, aunque estuviera mezclada con conflicto y rechazo. Los samaritanos conservaban una relación particular con las Escrituras. Se suele entender que sostenían con especial fuerza los libros atribuidos a Moisés y tenían su propio lugar de adoración, el monte Gerizim. Los judíos por su parte centraban el culto en Jerusalén. Esa diferencia no era un detalle, era una grieta que se volvía desprecio. La mujer lleva la conversación hacia ese tema, como diciendo, antes de hablar de agua, aclaremos dónde se adora. Cuando algo se vuelve personal, muchos preferimos discutir tradición y costumbre. Es más seguro debatir que permitir que alguien te mire el dolor de frente. Jesús responde sin burlarse. No niega la historia ni el conflicto, pero empuja más allá. Habla de una adoración que no se encierra en una montaña ni en un templo, sino que nace desde adentro. Con verdad, no es una respuesta para ganar un debate. Es una invitación a salir de la rivalidad. Y en medio de ese diálogo, Jesús hace algo que cambia el aire. Le pide que llame a su marido. No es una pregunta inocente, es la puerta hacia la herida. Ella intenta responder con una frase corta, como quien quiere cerrar el tema sin abrirlo. Entonces, Jesús muestra que conoce más de lo que debería conocer. Según el relato, él menciona la cadena de relaciones, varios esposos en el pasado y un hombre con el que vive sin estar casado. No lo dice para humillarla, lo dice porque está dispuesto a entrar en la parte de la vida que ella escondía. Aquí es donde muchas historias se rompen, porque la exposición suele venir con condena, pero en este encuentro pasa lo contrario. La verdad aparece sin violencia, y eso, para alguien acostumbrada a ser señalada, es desconcertante. La mujer no huye, se queda. En ese instante, ella entiende que está ante alguien más que un viajero cansado. Lo reconoce como profeta, como alguien que ve y aunque siente temor, también siente una posibilidad nueva si este hombre sabe. Entonces, no necesito fingir. Si me conoce y no se va, quizá todavía hay salida. Hay una clase de esperanza que solo llega cuando dejas de actuar, cuando por fin alguien te mira y no te reduce a tus errores. Es ahí donde el orgullo se afloja y el corazón, aunque duela, vuelve a respirar. La mujer menciona algo que había oído desde pequeña, la expectativa de un Mesías, de uno que vendría a aclarar lo que nadie logra aclarar. No habla como experta, habla como quien se aferra a lo único que le queda cuando su vida se desordena. Y aún así, ese pequeño hilo de esperanza es suficiente para que la conversación siga. Y Jesús, según el Evangelio, se revela de forma directa, sin ningún acertijo ni pruebas. Le hace saber que Él es ese esperado. En un instante, el pozo deja de ser rutina y se vuelve un umbral. Ella llegó por agua y se encuentra con alguien que le devuelve un futuro. Ese es el punto más alto del relato. Una mujer marcada por rechazo descubre que Dios la está buscando, no evitando. Si este momento te está tocando, apóyame con un like y suscríbete
para seguir con estas historias y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de tu pasado te cuesta más traer a la luz cuando sientes que Dios te mira? En ese mismo instante llegan los discípulos y la escena se vuelve incómoda. Ven a Jesús hablando con una samaritana y no saben qué decir. El silencio pesa porque refleja lo que muchos piensan. Esto no se hace. Nadie se atreve a interrumpirlo. La mujer, en cambio, hace algo que sorprende, deja su cántaro. Parece un detalle mínimo, pero está cargado de sentido. El objeto por el que vino queda atrás, porque lo que encontró es mucho más y la urgencia cambia de dirección. Ella corre al pueblo y lo que dice no suena a discurso perfecto, suena a asombro. Les habla de un hombre que la vio por dentro y, en vez de esconderse, lo usa como testimonio. Eso es restauración, cuando lo que antes te avergonzaba se vuelve parte de tu libertad. Aquí se cierra un bucle. Jesús pasó por Samaria no como atajo, sino como búsqueda. Para muchos era tierra incómoda, para él tierra lista para cosecha. Entró donde otros solo veían problemas. Muchos en el pueblo salen a verlo, no porque ella sea una figura importante, sino porque su cambio es evidente. La historia dice que varios creyeron primero por lo que ella contó y luego por escucharlo a él, es decir, su voz fue puente, pero la fe nació del encuentro personal y esa parte es fuerte. Dios usa a alguien que la ciudad evitaba para abrir una puerta a la ciudad entera. La transformación no la deja encerrada en una emoción privada, la empuja hacia afuera. La gracia no solo limpia, también envía. Mientras tanto, los discípulos insisten con la comida. Jesús les habla de otro alimento, hacer la voluntad del Padre. Les señala que ya hay gente viniendo, como una cosecha que se acerca. Ellos pensaban en pan, y él estaba mirando corazones. La escena se vuelve todavía más humana cuando recuerdas. El inicio, todo empezó con una petición de agua. A veces Dios no entra a tu historia con un rayo, sino con una conversación sencilla, una pregunta, un favor, un ¿me das? Y de pronto entiendes que el que pedía era el que tenía para dar. Ahora volvamos al misterio que dejamos abierto el padre de esta mujer. El Evangelio guarda silencio sobre su nombre, y eso puede frustrar a quien quiere datos. Pero el relato, si deja una huella, ella conoce a Jacob, espera al Mesías y sabe hablar de adoración. Eso no nace de la nada. Lo más responsable es decirlo así, pudo haber aprendido esas cosas en su casa, quizá de un padre o una madre que, con todo y sus límites, le transmitió lo esencial de una esperanza antigua. O pudo haberlo aprendido en la comunidad samaritana, donde esas historias seguían vivas. No podemos asegurarlo, pero sí podemos ver que su corazón no era un terreno vacío. Y aquí aparece un contraste doloroso. Alguien le enseñó nombres sagrados, pero su vida afectiva terminó hecha pedazos. Eso es lo que pasa. Puedes crecer oyendo de Dios y aún así cargar heridas, decisiones impulsivas, relaciones que se rompen. Tal vez por eso, cuando Jesús toca el tema de sus relaciones, ella no niega todo lo aprendido, no lo tira por la borda, lo conecta. Sé que viene uno que aclarará. Es como si dijera, yo me perdí, pero todavía recuerdo una promesa. Si estás escuchando esto con una historia familiar complicada, recuerda algo simple. Dios no te pregunta primero de qué casa vienes, te pregunta si tienes sed. Y cuando respondes con honestidad,
Él empieza a reconstruir desde ahí, sin gritos y sin espectáculo. Hay otra posibilidad que el relato deja entrever: en Samaria había identidad, aunque estuviera herida. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, pero eran despreciados por otros. Eso crea una mezcla extraña: orgullo por la raíz y dolor por el rechazo. Y esa mezcla puede empujar a alguien a buscar amor donde sea, con tal de sentir que pertenece. Por eso, el encuentro en el pozo es más que un caso individual. Es como si Jesús estuviera tocando una herida colectiva a través de una sola vida. Habla con una mujer, sí, pero al hacerlo, está rompiendo una cadena de enemistad entre pueblos. No cambia la historia con un decreto, la cambia con una conversación frente a frente. Eso también es restauración, cuando la dignidad vuelve a entrar por la puerta más simple. Cuando el pueblo le pide que se quede, Jesús se queda, y ese detalle también es restauración. No es una visita rápida para cumplir una misión y marcharse. Él permanece el tiempo necesario para que la gente lo escuche y lo procese. La reconciliación se construye con presencia. Y mientras él se queda, la mujer deja de ser la que estaba sola al mediodía y pasa a ser la que nos habló de él. No sabemos cómo la trataron después, ni si su vida se arregló de la noche a la mañana. El Evangelio no nos da un cierre de película, pero sí nos muestra el comienzo. Ella ya no camina escondiéndose. Ese cambio tiene un costo. Cuando dejas de esconderte, empiezan las miradas. Algunos te aplauden, otros te sospechan, otros te recuerdan lo viejo, pero la libertad no depende de convencer a todos. Depende de haber sido visto por Jesús y haber creído que su mirada no te destruye. Y es aquí donde entra un detalle que me gusta imaginar. Sin convertirlo en dato, el cántaro quedó junto al pozo, como si fuera una marca de que esa rutina ya no manda. Todos tenemos un cántaro, una forma de llenar el vacío que siempre nos deja igual. Dejarlo no es magia, pero sí es un inicio. A veces Dios no borra tu pasado, pero cambia lo que el pasado hace contigo. Lo que antes era una carga puede volverse testimonio, no porque lo maquilles, sino porque Él lo redime. Y esa es una esperanza muy concreta para quien cree que ya se arruinó demasiado. Y si te estás preguntando otra vez por el padre de esta mujer, aquí va la respuesta más honesta y, al mismo tiempo, más profunda que el relato permite su nombre humano. No es necesario para que la historia tenga poder. Lo que importa es que en ese pozo ella descubre al Padre verdadero, al Dios que busca adoradores sin exigirles un currículum limpio. Esa es la paradoja. El texto no resuelve nuestra curiosidad con un registro civil, pero sí resuelve la sed con una revelación, y esa elección no es casual. Nos enseña que hay historias en las que el origen queda borroso, pero el destino se ilumina. Quizá esa sea la pregunta moderna que este relato responde sin empezar con regaños. ¿Estás condenado por tu historia familiar? La mujer samaritana parece decir que no. Su pasado la llevó a un horario extraño y a una soledad amarga, pero también la llevó al punto exacto donde Jesús la estaba esperando. Y eso nos devuelve al inicio: el sol del mediodía, el camino vacío, el cántaro. La escena no era un castigo, era un cruce. Ella creyó que iba a sacar agua de un pozo viejo y terminó escuchando palabras que le devolvieron dignidad. Puede que tu historia tenga capítulos que preferirías borrar. Puede que tu relación con tu padre, con tu madre, con tu familia sea un tema sensible. Aún así, Jesús no te pide que arregles todo primero para hablar contigo. Empieza donde estás,
con lo que traes en la mano. Cuando Dios te da una segunda oportunidad, casi siempre viene con una tarea. Ella no se queda admirando el pozo, corre hacia la gente, y la gracia que la levanta también la convierte en puente para alguien más. Eso significa que tu restauración no es solo para que duermas en paz, sino para que alguien más encuentre camino. Así que hoy, la pregunta no es solo ¿quién fue su padre? La pregunta es ¿cuál voz estás escuchando sobre tu identidad? ¿La voz del rechazo? ¿La voz de tus errores? ¿O la voz de Jesús, que te conoce y aún así te ofrece vida? Si algún día te toca caminar bajo tu propio mediodía, no asumas que estás solo. Tal vez ese camino que parecía humillante es el lugar donde Dios decidió encontrarte. Y cuando eso pase, no vuelvas a casa igual que como saliste. No tienes que hacerlo perfecto, ni entenderlo todo hoy. ¿Te animas a dejar tu cántaro, aunque sea por un momento, para escuchar lo que Él quiere decirte?